Entonces, ¿cómo sabrán los del futuro las enseñanzas de Cristo? Muy fácil, a través de escritos. ¿Qué es lo que pasó con Moisés? Escribió y dejó testimonio de lo que había pasado. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles en ese momento? Si ya ellos murieron, y la pregunta es, ¿cómo sabrán los del futuro las enseñanzas de Cristo? Porque nosotros vamos a morir, vamos a hacer algo. Ellos continuaron el ciclo de los del Antiguo Testamento. ¿Qué era con el Antiguo Testamento? Escribir. ¿Qué escribieron? Escribieron el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la ley. Se escribió por Moisés. ¿Para qué? Para dar testimonio de que realmente lo que Dios le había revelado y lo que Dios le había dado a Moisés. Y entonces Moisés lo escribe. Y después, ¿quién escribe? Josué. ¿Y quién escribe Jueces? ¿Y quién escribe todos los demás libros? ¿Quién escribe los Salmos? ¿Quién escribe los Proverbios? Y entonces cada uno de ellos tienes que escribir. Entonces, ¿ya era común que el pueblo de Israel escribiera, sí o no? Sí, lo escriben los libros, la relatan. Algunos vivieron en ese momento en el cual observaron en ese tiempo, por ejemplo, en el cautiverio. Daniel observó lo que estaba pasando en ese lugar, claro que sí. Y ellos escribieron, claro que sí. ¿Por qué quieren escribirlos? Para que se quede un testimonio de lo que ellos vivieron, lo que ellos observaron, lo que Dios les permitió que ellos observaran, aun cuando no era su tiempo, sino en el futuro. Entonces ellos empezaban a escribir. Y cuando llegaron con los apóstoles, ¿qué hicieron los apóstoles? Escribieron. ¿Por qué? Porque los del Antiguo Testamento, ¿qué habían hecho? Escrito. Entonces, ¿habían escrito qué? Todo el Antiguo Testamento, los 39 libros. Ya no habían, imagínense, ellos ya habían redactado todos esos 39 libros. Y entonces cuando llegan con ellos, al momento, Mateo no dijo, está aquí el Señor Jesús, voy a relatar, el Señor Jesús pasó esto. No fue en ese momento. Porque cuando estaba con el Señor Jesús, ¿qué estaba haciendo? ¿Escribiendo? No, él estaba poniendo atención porque estaba escuchando las enseñanzas, estaba viviendo con Jesús, estaba viendo los milagros. ¿Cómo va a relatar Mateo la gran comisión si en ese momento están en las bodas de Canaán? ¿Ya había sucedido la muerte de Cristo? No. ¿Cuándo murió Cristo? En el año 33, imagínate, y están en el año 30. ¿Crees tú que ya había pasado la muerte de Cristo? No. Entonces, ¿pudo haber escrito la muerte de Cristo antes de que sucediera? No. Sino primero se tuvo que llevar toda la vida de Jesús para que después de la vida de Jesús, ahora sí, pudiera relatar y escribir lo que aconteció, lo que sucedió antes. ¿Se van entendiendo? ¿Y por qué escriben? Porque en el Antiguo Testamento escribieron. Por eso hay tantas cartas, por eso es que tanto que están mencionando. Por eso los 4 evangelios, las cartas de Pablo, las de Pedro, las de Juan, las epístolas generales, etcétera, etcétera. Todo eso es porque lo van relatando. Ya era práctica de los israelitas, sí. Por ejemplo, se relata a Judas Macabeo. Judas Macabeo estuvo en el año entre lo que es los 400 años de silencio. Ya lo vimos, Judas Macabeo era un libertador de Israel, era un sacerdote en el cual llegó el emperador, ¿verdad?, de Roma, y entonces comisionó a una persona, y esa persona agarró un puerco, un cerdo, y lo sacrificó en el altar de Jehová, y se indignó Judas Macabeo con todos los demás, se hicieron una revuelta, y entonces vencieron. Y entonces después purificaron el templo.
para Jehová. Eso no está en la Biblia, pero sí está en los relatos de quiénes, la historia de quién, de Israel. ¿Se da cuenta? ¿Por qué creen que nosotros sabemos que hubo una independencia de México? Porque nosotros sabemos acerca de la Revolución de México, porque nosotros sabemos acerca de grandes cosas que sucedieron en nuestro pueblo antes. ¿Ustedes habían nacido, sí o no? Cuando Benito Juárez... ¿Ustedes vivieron con Benito Juárez? No. ¿Ustedes vivieron con Porfirio Díaz? Qué bueno. ¿Ustedes vivieron con... imagínense, ¿ustedes vivieron cuando estaba Carlos Salinas de Gortari? Nosotros sí. Y nosotros vimos muchas cosas ahí que sucedieron. Pero ustedes no. Entonces ustedes van a creerles a la gente que sí estuvo ahí, como nosotros vamos a creerle a la gente que aunque nosotros no vimos, pero ellos sí estuvieron en aquel entonces. Y es por eso que van creyendo por el testimonio y se va escribiendo, se va redactando. Por eso es que hay una constitución, por eso es que empezaron a tener esa constitución en el cual se tenían que firmar como testigos de que se había hecho esa promulgación de una ley, de una constitución, etcétera, en el pueblo de México, como en otros países. En Estados Unidos, de igual manera, se firmó el tratado de lo que era la constitución y esa paz, y entre fulano, sutano, y que llegó, y que George Washington, y que etcétera, y se firman tratados. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que cuando un presidente va a hacer algo y que lo tiene que estar llevando a cabo, tiene que poner su firma? Para validar que el documento que está pasando, que está haciendo, es real y es verdadero. ¿Se da cuenta? En este caso, ¿qué pasa? La gente después, ¿cómo sabrán los del futuro las enseñanzas de quién? De Cristo. ¿Cómo lo van a saber? Miren, ustedes aprendieron por los escritos de quiénes, de los apóstoles, porque los apóstoles vieron, lo escucharon, lo palparon, porque ellos pudieron palpar esos pescados que Cristo multiplicó, pudieron palpar a aquella mujer que estaba con fluido de sangre. Ellos pudieron palpar cuando fueron sanados, cuando fueron resucitados, cuando su suegra de Pedro fue sanada. Hay algo que sí me da mucha risa, que ese seminarista que tiene unos videos ahí católicos y diciendo, Pedro tuvo suegra, aquí lo dice la Biblia, pero jamás en la Biblia dice que Pedro tuvo una esposa, por lo tanto Pedro no tuvo una esposa. Y así de que, ¿sabe lo que está diciendo o no? Es como si le dijeran, Toño, o bueno, con el mismo ejemplo, porque pues es muy fácil, no necesitan de otros ejemplos. ¿Cómo es que puede tener suegra y no tiene esposa? ¿Por qué una persona tiene suegra? Sí. Ahora, tienes que decir que si yo dijera, yo tengo una suegra, entonces la persona me va a decir, ay, ¿cómo está tú? Ah, yo nunca te dije que tenía esposa. Pues entonces, ¿cómo es que tienes suegra y no tienes? Es como si te dijera, tengo hijos. ¿Y dónde está tu esposa? Pues está allá con los niños, está en el trabajo, falleció, etcétera. Y de repente les dijera, no, es que no. Es que se tuvieron así de un árbol. Tuvo que haber nacido de una mamá. Aunque sean hijos adoptivos, tuvo que haber nacido de una mamá. ¿Se dan cuenta? Así como que tiene suegra Pedro, pero no tiene esposa. Eso es algo que no lo podemos nosotros explicar. Esa gente quiere sacarle la vuelta, y por lo tanto entonces tiene que haber un escrito, y esos escritos para validar lo que es la vida de Cristo. Entonces la gente de este momento, en este tiempo, ¿cuándo es este tiempo?
vamos a ponerle, en el año 105, después de la muerte de ¿quién? De Juan. Entonces ellos sabían ellos habían estado de manera que estuvieran con Cristo, que lo habían visto, que lo habían palpado, que lo habían escuchado. Esta gente en el año 105, yo creo que no. Hay algunos que no, tendrían ahorita 75 años. Algunos pudieron haberlo visto a Cristo, pero otros estaban en otro continente. Ellos no pudieron ver a Cristo. Entonces ellos, ¿por qué están creyendo? Por los apóstoles. Los apóstoles que hablan y que les dijeron. Entonces ya los apóstoles les hablaron, les dijeron, ellos creyeron. Pero entonces seguirá la duda, porque en el año 200 habrán conocido al apóstol Juan, en el año 200 no, porque él murió como en el 105. ¿Podrán conocer a Juan, a Pedro, a Pablo en el año 500? Y entonces, ¿cómo le van a hacer caso? ¿Cómo van a saber que lo que está diciendo es verdad? Y es ahí donde entonces entendemos que ya son los escritos, porque ellos van a dejar un testimonio, van a dejar una constitución en la cual nos van a relatar todo esto. ¿La vida de quién? De Cristo. Y entonces lo esencial que la gente tiene que saber es la vida de quién. Muy bien. Entonces es cuando empiezan los escritos y es cuando se hace la pregunta. Bueno, todos hay muchos escritos. ¿Cuántos escritos hay? Muchos. ¿Cuántas cartas hay? Muchas. ¿Quién las escribió? Pero ahora, para elegir de todas esas, ¿cuáles son las inspiradas por Dios? Ahora, ellos sabían acerca de eso, porque había muchos escritos que los mismos judíos tenían que, en el Antiguo Testamento, tuvieron que decidir qué cartas sí eran dentro de lo que era inspirado por Dios y que era historia del pueblo de Israel. Hubo muchos escritos, por ejemplo, de Judith. Judith también era fue una mujer en la cual ayudó al pueblo de Israel. Pero entonces, ¿por qué no es un escrito inspirado? Porque los mismos judíos... ¿A quién? ¿Para quién? Para el hermano. No, dile que pase, porque va a venir el hermano Diego, lo tiene que esperar. Entonces, es ahí donde uno tiene que saber, esta gente, tiene que haber una inspiración. Nosotros son historia, ayudó al pueblo de Israel, sí, muy bien. Judas Macabeo también, como otros, pero esos no son inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque el inspirado por Dios te va a llevar y va a dar una narración doctrinal. Por eso es acerca de las doctrinas, es básico. Y ya dependiendo de las doctrinas, eso es lo que va a llevar a poder saber si son inspirados o no. Es decir, yo puedo mandarle una carta. A mi primo diciéndole, imagínense, él está en Colombia y yo le puedo mandar una carta y le puedo decir, primo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mira, nosotros tenemos la actividad de la conferencia misionera, hemos estado alistando todo, hemos estado preparando, y eso es una carta personal, una carta en la cual lo le envié y diciéndole que le eche ganas en Colombia, que gane almas, que esto, lo otro. Pásale, hermano, Dios le bendiga. Y así ahorita en lo que viene el hermano Diego, pásele, y así ya también está escuchando un poquito. Entonces, yo en mi narración es de manera que personal, porque quiero que él pueda saber noticias de nosotros, pueda echarle ganas, que le estamos apoyando, estamos orando, pero no más. Pero entonces de repente yo mando una carta a mi primo allá en Colombia. Digamos, no está el hermano Ismael Fuentes, está nada más el hermano Horacio y su familia y todos, y entonces ¿qué hago? Le tengo que enseñar, le voy a escribir acerca de la doctrina y le voy a decir, mire, primero tenemos que entender, un saludo, les digo saludos, hermanos, Dios les bendiga, de parte de mi esposa, la hermana Lolita, y de su servidor, el pastor Leonardo, y entonces quiero que ustedes sepan acerca de, y les empiezo a decir, que la Biblia, la palabra de Dios fue inspirada,
fue interpretada, fue iluminada y fue preservada por el Espíritu Santo. Eso es doctrina, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Y les empiezo a decir que el Espíritu Santo nos ha mostrado a nosotros el Evangelio para transmitirlo. Y por lo tanto, hermanos, tienen que entender que nosotros somos pecadores, que vamos al infierno, que Cristo murió por nosotros, el plan de salvación. Y les empiezo a narrar, eso ya no es de manera que nada más es personal, sino es para toda la congregación. Por eso las cartas pastorales, aunque es dirigido a una persona, que es Timoteo, no importa. Es dirigido a Timoteo para que le hagan caso toda la iglesia, toda la congregación. ¿Cuál es el papel que tiene que hacer un pastor? Ya les dije 3 cosas: es pastor, es supervisor y es también maestro. Maestro, supervisor y pastor o cuidador. Él tiene que observar, cuidar a sus ovejas, darles de comer, como también tiene que supervisarlos, como también tiene que estarles enseñando. Y entonces eso es lo que se requiere, que cuando se les dé esas doctrinas, la gente pueda entenderlo, comprenderlo. Y en ese caso, con este Timoteo, es eso. No nada más te lo digo a ti como pastor, sino se lo digo a la iglesia para que entienda cuál es la función del pastor y ellos le apoyen a su pastor. ¿Me van entendiendo? Por eso son esas cartas. Ahora, todo lo que del Antiguo Testamento, sí, algunos dijeron, no, pero ¿por qué no incluimos? Por ejemplo, la Iglesia Católica hoy en día no tiene 39 libros, tiene más. ¿Y cuáles son esos libros? Los libros apócrifos. Los libros que aún ni siquiera los judíos lo tienen aquí, es la historia del pueblo de Israel, pero los católicos, la religión católica quiso meter de estos libros históricos que se tienen, que no son estos 39, sino son otros, los quisieron meter como si fueran inspirados. ¿Y fueron inspirados? No. ¿Fue historia de Israel? Sí. Yo antes pensaba que los libros apócrifos eran historia de la Iglesia Católica, pero no es nada de eso. Ahora, después de esto que se hacen, se llevan a cabo concilios. ¿Qué son esos de los concilios? O reuniones. ¿Para qué? Para saber de todas estas cartas, cuáles fueron inspiradas. Entonces, vamos ahora a la parte de, ya entendimos, ¿verdad? Hasta este punto, espero que ya se haya entendido, que se sigue inspirando en la palabra de Dios, que la sigue llevando el Espíritu Santo, y se dio con ¿quiénes? Con los, primero de la antigüedad, los profetas, los de antiguos, escribieron y fueron inspirados por Dios. Y sigue ahí, pero en el año 105, 110 se hace la pregunta, bueno, y cuando uno muere el apóstol Juan, y empieza a morir cada uno de nosotros que lo vimos, que escuchamos, ¿y qué se va a quedar? Si no escribimos nada, se queda en el olvido. Es como una leyenda, la leyenda de la Llorona. Eso no es cierto. Es que una vez una persona lo vio, pues qué bueno, y se empieza a tener una leyenda, un mito, lo que la gente cuenta, puro chisme. Entonces, ¿qué tiene que hacer los apóstoles? Ellos ya murieron, pero dejaron escritos. ¿Y qué tiene que hacer ahora la iglesia? Y es esto, miren, la iglesia, ¿verdad? Los llamados fueras, ahora tienen un trabajo. ¿Cuál será? Fíjense, aquí hay cartas, ¿verdad? Y vamos a ponerle, no sé cuántas cartas hay, pude investigarlo, pero nunca nos dijeron, pero vamos a poner que eran 100 cartas. Eran 100 cartas, vamos a decirlo. Eran menos o más, no sé. Pero había muchas cartas, porque escribían mucho y las enviaban para todos lados. Ahora, de esas cartas, ¿cuántas son las que ahorita nosotros tenemos? Del Nuevo Testamento, ¿cuántos libros se tienen? Ahora, de esto a esto, ¿cómo pudieron quitarle, si son 27 de 100,
73 se pudieron quitar. ¿Cómo ellos supieron que eran estas 27? ¿Qué tal si se equivocaron? ¿Qué tal si incluyeron algo que no era? ¿Cómo supieron? La inspiración. La inspiración, muy bien. Ahora, eso les voy a ir diciendo porque es parte, la inspiración de parte de Dios. Pero la gente, miren, está uno en la iglesia, ellos dijeron, son 100 cartas. Hay que dejar escritos, ¿por qué? De la vida de quién. ¿Quién es el importante? Es Cristo, Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que se va a poder estar teniendo y narrando la vida de Jesús? A eso le vamos a llamar, a esos escritos, los evangelios, porque ¿qué es evangelio? Las buenas nuevas. Vamos a nombrar esa vida de Jesús como las buenas nuevas, porque es la vida de Jesús. Pero ¿cuántos libros hay? ¿Cuántos evangelios hay? Obviamente no dijeron ellos evangelios, sino simplemente eran cartas. La carta de Juan es carta, pero ya nosotros lo conocemos como el evangelio de Juan. Pero antes era una carta que es dada. Entonces, de estas 100 cartas para 27, ¿cómo sabían que estas eran las inspiradas? ¿Cómo sabían que estas eran las correctas? Y es ahí donde podemos poner una palabra. Acuérdense, esto es de parte de quién? De la iglesia de quién? De Cristo, la iglesia. Nada de católico, ni protestante, ni bautista, ni nada. Esta es la iglesia primitiva. A veces dicen, no, pues la iglesia primera. La iglesia en la cual eran verdaderos cristianos. Entonces, de esto podemos entender las cartas, son 100, del Nuevo Testamento 27, y la palabra es canon. ¿Qué quiere decir? Vara de medir o medida. En el Antiguo Testamento se nos da y se nos explica qué es esto. Antiguo Testamento. La plomada. ¿Y qué es la plomada? ¿Ustedes saben lo que es la plomada? ¿Nunca han manejado una plomada? Hermano Hugo, ¿qué es la plomada? Es una herramienta que se usa para que el muro esté derecho. ¿Ok? Un medidor, una medida, en la cual lo ponen y se mide si está balanceado, si está en el centro, si está bien, si está equilibrado, etc. Entonces entendemos acerca de la plomada. Se tiene en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ir un poquito avanzando, explicándolo, y ya para la siguiente semana voy a explicar acerca de los versículos, para que lo vayamos entendiendo ahorita. Una de las situaciones es con el canon, la vara de medir. En el Antiguo Testamento lo que es la plomada, que es esa medida, para saber que es de manera derechita, de manera que está recta, que está bien, que no está dispareja. Imagínate, pongo una plomada y está todo chueco, ¿cómo va a quedar el muro? Chueco, a menos que así lo quiera la persona, pero tiene que estar utilizando, ¿verdad?, ese tipo de objetos para poder saber cuál es la medida, cómo lo va a hacer, o también acerca de se me olvidó. Bueno, de las medidas se van a tener. Entonces, ya lo entendimos acerca del Antiguo Testamento, pero ahorita estamos con el Nuevo Testamento, que es la vara de medir, el canon. Entonces, estas personas de la iglesia, tienen esta palabra que dicen, vamos a tener esa medida, la vara de medir. Y entonces se va a tener o las que se llaman reglas, normas, que se van a poner para saber cuáles fueron inspirados y así sacar los 27. Ellos no sabían que eran 27, ellos no sabían cuántos eran. Ellos sabían que tenían aproximadamente 100 cartas, pero van a decir, de las 100 cartas, ¿todas van a estar o nada más algunas? Y es cuando se dice, vamos a tener este canon.
o sea, vara de medir, esta regla. Y estas reglas se van a estar diciendo que cada uno de sus escritos tiene que cumplir esas reglas. Por lo tanto, estamos hablando de la iglesia correcta, la iglesia verdadera, no la iglesia católica, no la iglesia mormona o la de los falsos testigos, sino la iglesia correcta, la primera iglesia. Y entonces ellos empiezan a decir, bueno, primero, hablando acerca de la inspiración. ¿La inspiración por parte de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la inspiración? Es que ellos hablan el mensaje de quién? De Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Algo que Dios tiene que dar hacia nosotros. Es, por ejemplo, el libro de Mateo va a hablar acerca de Jesús, pero va a hablar las palabras de Jesús. Entonces, el mensaje de Dios hacia la humanidad. Entonces dice, primero, estas cartas tienen que tener el mensaje de Dios a la humanidad, de Cristo, sus palabras. Ahora, yo puedo poner el mensaje de Dios. Quiere decir que Cristo nos ha dicho que va a venir una tormenta y va a venir esto. Yo lo puedo decir. Por eso es que cuando esta gente se estuvo ahí juntando, no es simplemente que se juntó y dice, ya vine, pues siéntate a ver cuál es la inspirada por Dios. No, sino que esta misma gente que estuvo haciendo, y vamos a ponerle aquí, acerca de la iglesia y el canon, ¿qué tuvieron que hacer? Orar, ayunar, leer, eso es muy fácil, saber del Antiguo Testamento, y empieza a ver, ellos se tienen que preparar. No es nada más que decir que de repente uno dice, me gusta, ¿por qué? Porque se llama igual que mi papá, así que lo voy a integrar, ¿no? Sino que tenían que ser personas que estuvieran comprometidas con Cristo. ¿Sí me va entendiendo? No van a agarrar para que elija un libro una persona que anda robando. ¿Creen ustedes que Dios lo va a dirigir a esa persona? Pues no. Entonces, ¿qué tenían que hacer esta gente? Orando, ayunando, leyendo, ¿verdad? Porque tenían que leer mucho, saber leer y también saber del Antiguo Testamento, saber acerca de idiomas también, porque se escribió algunas y podemos ver que el Nuevo Testamento en qué se escribió, en griego. Entonces ellos también sabían acerca de griego. Entonces se dio acerca de la inspiración del mensaje de Dios. Dos, también tenía que ser aprobada o escrita por un apóstol, ¿verdad? Y hay muchas, nada más les voy a mencionar algunas. Es inspirado, o sea, acerca del mensaje de Dios, aprobada o escrita por un apóstol, también de los escritos, mencionar esto es escritos, mencionar a otro escritor, dando por seguro que ese escritor era verdadero. Esto quiere decir que esos escritos tenían que mencionar a otro escritor o a otros escritos para saber o dado por cierto que esos eran correctos. Es decir, que yo en el libro de Pedro nos menciona, y nada más le voy a decir esta cita, es acerca en Pedro, primera de Pedro,
dice, capítulo, se me perdió ahorita. Aquí está en el capítulo 3, dice aquí, capítulo 3, versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano, ¿quién? ¿Lo tienen? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, sí, disculpen, Segunda de Pedro 3, 15, Segunda de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y dice, casi en todas, no dice que en todas, sino casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras para su propia perdición. Ahora, hay unas escrituras que son respecto a las escrituras de Pablo, como las del Antiguo Testamento. Entonces, se tienen que mencionar acerca de un libro. Ahora, ¿de qué se va a hablar? Ya vimos, ¿verdad? Acerca del mensaje, pero lo podemos poner acerca de la vida o mensaje ¿de quién? De Cristo. 5. ¿Qué tiene que tener esas cartas? Doctrina. Si no tiene doctrina esa carta, pues entonces solamente son cartas que están ahí saludando y que están como están. No es lo mismo decir, oh, ¿cómo está usted, hermano? Aquí nosotros estamos bien, estamos pasándola muy bien, estamos teniendo algunas actividades, pero ya los extrañamos, a ver cuándo nos acompaña. Esa es una carta personal, una carta preocupándonos qué es lo que está pasando en su vida. Pero hay otros que serían una carta de decir, hermanos, mire, quiero enseñarles con respecto a la iglesia o con respecto al el mensaje del Evangelio, o con respecto a quién, y entonces a los judíos. Entonces, esto se llama doctrina. ¿Vamos bien? Bueno, hermanos, entonces ahí se tiene acerca de las doctrinas. No ha venido, ¿verdad, hermano? Y ya le digo que van a estar allá. Perfecto. Me parece bien. Y ahí visite a ver a la señora que fue salva con usted. ¿Se acuerda que por allá atrás, en el caminito de terracería? Y allá, a ver, visíteles. Sí, por favor, hermano. Dios le bendiga, hermano. Entonces, se tiene acerca de la doctrina. Con respecto a que cada uno de estos se tiene que ir compilando y que sabe la gente qué es lo que va a estudiar y cómo lo va a saber. Porque estos escritos, ¿para quién van a ser? ¿Para ellos? No, sino ¿para quiénes? ¿Ustedes quién creen? Los escritos son para ellos, ¿no? Porque ellos ya lo vivieron, ya lo observaron, ya saben acerca de las doctrinas, sino que lo están compilando para quienes. Los que vienen, ¿verdad?, en el futuro. Esto quiere decir que para nosotros también, ¿sí? Ellos están pensando no en ellos, sino en los que van a venir después.
Por eso es que tienen que estar siendo inspirados por Dios y tienen que ellos entender que los escritos son inspirados por Dios y por lo tanto es el mensaje de Cristo hacia los seres humanos. Y ellos tienen que estar orando, ayunando y tienen que decirle: Señor, danos sabiduría. Y el Espíritu Santo los guió hasta ese momento para poder estar teniendo ese canon, ese escrito. Entonces se tienen unas reglas, estas son unas cuantas, se tenían más reglas. Y obviamente todo eso se fueron no por un año, no por un tiempo, sino fueron muchísimo tiempo. ¿Sí se va entendiendo? No es que un día digan: pues ya hoy ya sacamos un libro, mañana otro, y pues fueron 27 libros, 27 semanas, ¿no? Porque en la primera semana tú la leías, después en la siguiente semana tú también, y cada uno íbamos leyéndolo, y nos entrábamos en una carta y a ver si era, y la leíamos tú y tú, y de repente decía, de repente yo decía: sí es inspirada, pero tú y otros 4, 5, 10 decían: no es inspirada. ¿Por qué? Porque no viene esto, no viene aquello. Bueno, entonces entonces la descartamos, sí. Entonces se hace un lado. ¿Y qué es lo que se hace? Se sigue con otro. Y puede pasar no nada más un mes, 2 meses, pudo haber pasado mucho tiempo. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Los estuvo iluminando para ellos elegir cuáles eran las cartas correctas. Entonces, hasta aquí vamos entendiendo esta parte. ¿En qué año fue el canon? ¿Ese canon? No, es que ellos empezaron ahí después de la muerte del apóstol Juan, ya con los escritos, y entonces ya ellos empezaron a ponerle la palabra canon. Realmente no fue en un concilio en sí, sino fueron ya establecidos acerca de esa palabra en la cual iba a ser todo el proceso. Entonces, tenemos algunos registros de algunos concilios ahí en la Biblia, pero son antes de que fallecieran todos. Pero también, por ejemplo, aquí nos da algunos datos que nada más les voy a poner del año 100 y después vamos a ver las siguientes. Déjale, yo saber. En el año 100 aproximadamente, muerte del apóstol Juan, y ya fue el último. Una situación que en el año 70 fue la destrucción, y ya la segunda sublevación judía fue en el 132 al 135, que fue destrucción de Jerusalén nuevamente, que en el año 70 se dio, ahora en el año 132 al 135.
en el 155 aproximadamente, y vamos a ver después estos nombres de esta gente. Justino, mártir. Dice, teólogo. Filósofos, a los filósofos. Aquí de igual manera. Policarpo de Esmirna,